Ustedes, amigas y amigos, llevan ya un tiempo con nosotros, vamos a completar, yo creo, con algunos meses, estudiando el curso de fundamento y ahora el curso intermedio. Y quiero comentar esto porque, de alguna manera, lo que hasta ahora hemos ido viendo en la Kabbalah, pueden tal vez cada uno de ustedes verlo, identificarlo en una parte muy teórica, una parte de repente bastante árida por la temática que se expone, por los nombres que se usan, por ciertas ideas, por ciertos conceptos que son absolutamente nuevos, y eso finalmente nos conduce tal vez a ver algo que es más teórico que práctico. Al ir a este Congreso de Israel y vivir la experiencia de juntarnos con 5.000, 6.000 amigos de todas partes del mundo, de más de 67 países representados, podemos decir que la Cábala tiene una riqueza muy profunda en la sensación y el sentimiento de lo que es la parte fundamental de la Cábala. Ustedes han ido entendiendo a través de estas lecciones de todo ¿cómo usar una palabra? Un despedazar, un dividir, un segmentar de todo este proceso que llamamos los mundos, y que comenzamos, ¿no es cierto?, con un mundo y fuimos dividiendo en otros mundos, Parsufín, Sefirot, para llegar a ver un sistema tremendamente dividido, segmentado. Y hemos venido a través de estas clases compartiendo con ustedes y diciendo que finalmente nuestro gran trabajo espiritual es la conexión, y la conexión que nos va a llevar a la unidad. Si usted y yo le dijéramos que eso es Kabbalah, usted diría, pero ¿cómo? Y tanto libro, tanto conocimiento, tanta luz. Sí, es cierto, pero solamente por un objetivo: que nos unamos. Y eso, Marco, fue una experiencia maravillosa que vivimos en Israel. Creo que logramos, y tengo absolutamente seguridad y certeza de esta sensación que les expreso, que logramos en este año 2017 una conexión cual nunca yo había sentido. Esta es la cuarta vez que yo voy seguido a este Congreso de Israel, y yo le expresé a muchos amigos del CLI hispano y de Europa, de Rusia, de mismo Israel, que la sensación, el sentimiento que teníamos y que apareció ahí es una cosa que no es humana. Yo no puedo describir, Marco, una sensación humana en estos 60 años de vida que voy a cumplir esta próxima semana, una sensación, un sentimiento más expresivo y más inexplicable que el que yo sentí al ver y compartir con amigos de todas partes del mundo. Yo podría, ¿no es cierto?, concluir enfáticamente que es algo que te colocan desde arriba, y eso uno lo va entendiendo a través de estos 12 años que llevo en estudiando la Cábala de Bnei Barú y 18 años estudiando Cábala. Es que llego a la comprensión absoluta que la Cábala es un método que, más allá de toda el conocimiento, el marco teórico que entrega, finalmente a uno lo lleva y le da el regalo más precioso, que es sentir al otro. Cuando yo siento al otro, yo puedo entonces empezar a entender eso de ama a tu prójimo. Y esa vivencia se vivió en este Congreso de Israel. Tuvimos momentos maravillosos de gran conexión, de una fuerza que se sentía en el ambiente, en los cantos, en cada una de las clases de nuestro amado Rab. Veíamos allí expuesto toda esta sensación del amor que enseña la Kabbalah. Y esto también está para ustedes, amigas y amigos. Está dado hoy día una oportunidad maravillosa que tenemos de conectarnos a través de varios medios. Uno de los medios son estas clases que nosotros de verdad, y quiero ser bastante
muy sincero en esto, unas clases que damos con todo amor porque entendemos que detrás de esa pantalla hay una chispa, hay un punto en el corazón, un alma que quiere comprender la razón de su existencia, un alma que busca juntarse con las otras, que quiere tener la sensación de sentirse parte de este cuerpo completo, de esta realidad que llamamos la vasija, el CLI mundial. Se nos están abriendo puertas maravillosas. Nuestro maestro Michael Lightman nos decía que este 2017 va a mover cosas increíbles en la humanidad, y esto obviamente es porque hay un gran trabajo. Y Marco, y fíjate que el Rab ha enfatizado, estando en el Congreso ya en Israel y en estas últimas clases esta semana que hemos visto, la importancia de participar en estos próximos congresos, estos congresos que vienen de aquí a un par de meses, un poco menos, hablamos 50 días, de los congresos de esta latitud, de esta América. Tenemos congresos en Chile, congreso en Brasil y congreso en México. Y esto es porque de alguna manera el Rab manifestó su deseo. Ustedes saben que es un tremendo esfuerzo. Nosotros tenemos para viajar a Israel, desde acá, desde Chile, más de 20 y tantas horas de viaje. Más de 20 y tantas horas de viaje. Lo que implica el tremendo esfuerzo que hace nuestro maestro y su equipo para venir acá. Y él dijo, obviamente no pueden desde América viajar mucha gente a Israel. Y por eso que él está haciendo un esfuerzo de venir a estos grupos, ¿no es cierto?, y juntar en distintas zonas de esta América, nos referimos a Chile, Brasil, México y Estados Unidos, en una serie de congresos, que son 4 congresos al hilo durante 15 días. Esta es una oportunidad maravillosa. Ya sabemos y tenemos gente inscrita del Perú, de Colombia, y amigos de Ecuador que ya están asistiendo, y de Argentina obviamente, que están participando en nuestro congreso. O sea, tenemos amigos, hermanos de países vecinos nuestros que ya están inscritos acá, y lo mismo lo están viviendo nuestros queridos amigos de México, donde tenemos acá la mayoría de nuestros alumnos son de México, de grupos como Ciudad de México, de Guadalajara, Tulancingo, Toluca, que están participando en estas clases y están siempre permanentemente asistiendo y comprendiendo a través de estos canales que somos nosotros, de esta revelación de la luz del Creador. Entonces, desde ya vayamos preparando nuestros espíritus, vayamos preparando nuestras mentes, nuestra conexión. Si no tuvieron oportunidad de viajar a Israel a este congreso, hoy día estos congresos van a venir a nuestras latitudes. Preparémonos, hagamos los esfuerzos. Han pasado varios años que no venía nuestro maestro por estas latitudes de América del Sur. Por lo tanto, los que son de acá, no lo piensen 2 veces, inviertan en esto, porque asistir a un congreso, estar en un congreso, son 2 años de avance espiritual. Así que son bonuses, son oportunidades maravillosas que se nos dan de participar en estos congresos. Este congreso Israel, ¿qué nos deja? Nos deja que el lema se está cumpliendo y está en desarrollo. Todos somos uno. Esto implica que más allá de las diferencias de pueblos, de lenguajes, de razas, de culturas, estamos conectados en el tema de hoy, pues, amigo Marco. Así el es. tema de Adam Harrison. Adam Harrison. Para reafirmar lo que tú mencionabas de estos cursos que a veces caen en mucha terminología y técnica, que podría decirse técnica, estamos hablando de espiritualidad. Y la espiritualidad se nos entrega a través, ¿cierto?, desde los escritos de Larí, los escritos de Baal Hasulam y los escritos del maestro Lightman y su maestro el Rabach. Se nos trata de interpretar el mundo espiritual a través de lenguajes técnicos que podamos interpretar a través de nuestro intelecto, pero también no dejando de lado nuestra
interioridad o nuestros sentimientos, porque no es solamente un conocimiento que se entrega como fórmulas matemáticas, y hemos visto en las últimas clases, ¿cierto?, estas luces que descienden, bajan, van cambiando, van presionando, se van poniendo muchos filtros, y a la larga esto no nos debe llevar a ningún tipo de confusión. Solamente es una forma de ir entregando este mensaje, y con el tiempo, ¿cierto?, se va moldeando como la arcilla, como dice nuestro maestro Lightman, y entre nosotros vamos comprendiendo día a día en la medida de nuestro esfuerzo. Dicho esto, porque vamos a seguir con los Parsuf, todo lo que son las combinaciones de la luz, y partimos esta clase estudiando el Parsuf de Adam Harishon, que ya nos conecta un poco más a este mundo, que el Olam Hase, que llamamos, que tiene que ver ya con la llegada desde el mundo de Insof, que partimos estudiando, ¿cierto?, las 4 fases y su evolución, partiendo desde el mundo de Keter, ¿cierto?, y ya sabemos que no podemos estudiar lo que está sobre Keter, que son mundos que no tenemos ningún tipo de compresión, digamos, del tema, y así vamos bajando hasta el mundo de Malhut, en donde empiezan las restricciones para asemejarse a esta fuerza creadora, que después Rodolfo va a hacer un cuadro sintético nuevamente para ir reforzando este tema. Y finalmente, ¿cierto?, la creación de los mundos que sabemos que no es otra cosa que la ocultación de esta luz en base a lo que han definido las 10 sefirot, o ¿cierto?, estas formas de ir relacionándose entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar, entre la luz y la vasija, que se va complicando y va ocultando, ¿cierto?, esta luz del Creador. ¿Para qué? Para llegar a un solo objetivo, para que el creado tenga una independencia y el creado por sí mismo retorne a esta fuente, a esta luz. Y ahora vamos a ver a dónde vamos a llegar con toda esta cantidad de parsufín que estábamos viendo la última vez con el mundo de Adán Kadmon, ¿cierto?, para ver ahora nuestro parsuf, que es Adam Harishon. Rodolfo. Sí, yo creo que es importante, brevemente vamos a hacer un resumen con ustedes. Recordemos que cuando hablamos de la Kabbalah estamos hablando de recibir, y sabemos que en el mundo de Insof existía solamente un atributo que reveló el Creador o el sistema general, naturaleza, etcétera, que es el otorgamiento. Por lo tanto, el otorgamiento es la esencia de todo el sistema general que llamamos creación. Nosotros, para poder entendernos, de alguna manera le expresamos Boré. Boré le decimos el sistema de la creación. Este sistema de la creación, para poder dar validez a sus atributos de otorgamiento, creó la vasija que le dio, lo dotó de la facultad de recibir, lo cual era contraria a ella. Vimos que a través de 4 fases, incluyendo una fase 0, que es lo que acabamos de describir, a través de estas 4 fases, esta vasija vivió distintos discernimientos, partiendo desde la fase 1, donde la vasija se sentía plenamente fundida, ligada al sistema de la creación de otorgamiento, y ella deseaba recibir y recibía completamente. No había casi una división, sino que era una entidad casi que se movía al unísono. Por lo tanto, la vasija quería recibir y el sistema de creación le llenaba de otorgamiento. Por lo tanto, la vasija tenía un discernimiento de que se sentía plenamente satisfecha su carencia y estaba plenamente lleno. Pero vinieron otros discernimientos hasta llegar a un 4º discernimiento, en el cual la vasija de alguna manera se da cuenta
que es maravilloso el llenado que le da la luz, es maravilloso el amor que siente de la luz, es maravilloso el placer que tiene, y a la vez también le nace dentro de ella un deseo que no había tenido nunca antes. Este deseo era de no solamente ser un receptor del otorgamiento, sino que también ser un dador del otorgamiento. Pero se da cuenta, para que este proceso fuera, o sea, igualar, tomar igualdad de forma con este sistema de otorgamiento, es que la vasija determina, junto con el sistema general de otorgamiento, hacer todo un proceso que viene producto de la buchá, que es la vergüenza, y propone al sistema de creación, al creador, que coloque una pantalla o un masaje. Esta pantalla era para finalmente ella, a través de un proceso que se llama simsum o restricción, ella permitir solamente poder recibir aquella luz que ella estaba habilitada, capacitada de poder recibir, y el resto de la luz ella la rechazaría. Es así como vimos en esa clase que existía la luz directa, que llegaba, ¿no es cierto?, tocaba con este masaje o este velo, pantalla, ¿ya?, que restringía el paso de la luz, y esta luz se transformaba en la Onnimi, que es la luz interna, y la Orjoser, que es la luz reflejada. Y este acto de recibir una pequeña porción, y esta de poder devolver o reflejar la contraria, llamamos la Or de Hasadin. Este es sumamente importante, porque esta Or de Hasadin es la que permite hacer las grandes correcciones de la vasija, y esta Or de Hasadin es entonces aquella luz que produce la vasija a través de su restricción. Esta luz que produce la vasija a través de su restricción hace que aparezca una nueva luz, que es la luz que corrige y que llamamos la luz circundante, y esta luz, también conocida como la luz que reforma, entra a la vasija para ir aumentando su capacidad de recepcionar la luz. Este círculo virtuoso se va produciendo en la vasija en un aspecto del mundo infinito, pero a la vez también en un aspecto que se repite en forma oleográfica a través de todo el sistema de la creación. Es así entonces que este sistema de la creación hace una restricción y hace el Simsum Aleph. Este Simsum Aleph es importante porque allí, cuando aparece la vasija desintegrada, despedazada, desmenuzada, desintegrada, se entiende entonces la funcionalidad de este proceso que empieza ahora a aparecer, y que tiene que ver con la integración, la unión, el pegamento y todos aquellos conceptos que liguen, que unan y que transformen esa vasija desmenuzada, despedazada, nuevamente en una vasija reconstruida. Pero para que esto suceda, va a haber todo un proceso que parte en dos partes muy definidas. En el mundo de Insof, a través de un proceso de mundos, Parsufim y Sefirot, y a través de nuestra realidad que llamamos Olamase. Esta realidad que llamamos Olamase aparece cuando aparece este Simsum Aleph, o primer Simsum, o primera restricción, aparece en el mundo de Insof, que aparecen los primeros mundos, y en nuestro mundo aparece el mundo inanimado. Y comentábamos con mi querido amigo Marco que esto pasó hace 14.000 millones de años. Así es. Aquí lo que tú decías está bien resumido en un libro de Michael Lightman, que dice que la creación del Kli, la vasija, a partir de la luz, las 4 fases de la luz directa, aún no se encuentra el creado. En estas 4 fases fue creado solamente el deseo de recibir, que es la materia de la creación. Aún no salió de su interior el creado en sí, tampoco en el desprendimiento de los mundos de arriba hacia abajo. Existe aún la presencia del creado. En la salida de los 5 mundos espirituales fue creado solamente el entorno adecuado para la creación del creado, para que pueda corregirse a sí mismo por medio del estudio de la sabiduría de la Kabbalah. El creado en sí aún no se ha creado. Los 5 mundos espirituales no son más que un entorno inanimado, que en su interior será posible crear al creado. Y efectivamente, después de la salida de los mundos espirituales, se creó al creado. No se trata, por supuesto, de la persona de nuestro mundo, sino de un discernimiento espiritual.
parte especial del deseo de recibir, cuyo propósito es alcanzar la equivalencia de forma con el Creador. Este fue creado en el mundo de Atzilut y se llama alma del primer hombre. Bien, Marquito, precioso el texto. Ese texto, Marco, clarifica algo que es muy importante que nuestros queridos amigos y amigas entiendan. Todo lo que hemos visto a través de estas clases, que van desde el mundo de Adán Carmón hasta ahora, que vamos a llegar al mundo, que llegamos al mundo de Atzilut, que ya lo vimos, solo son conceptos espirituales. No existe alma, no existe la aparición de un creado, existen solamente discernimientos. Muy importante entender. Entonces, cuando hablamos de estos primeros mundos, estamos hablando de discernimiento. Y hablamos, amigo Marco, del mundo, del primer mundo, que era el mundo de Adán Carmón. Y decíamos que este mundo de Adán Carmón tenía 3 parsufim. Estos parsufim eran Galgalta, Ab y Sak. Y cada uno de estos funcionaba con una estructura que se llama Parsuf, que es una estructura espiritual. Y cada uno está compuesto de un Roch, que es una cabeza, un Toj, un cuerpo, y unas Raglen, piernas, ¿no es cierto?, que es la parte inferior. Y vimos que estos 3 primeros Parsufim del mundo de Adán Carmón van teniendo sus procesos de restricción a través de lo que se llama el proceso del Sibut Dakar. Es donde la presión de la luz se choca con el deseo de recibir interno y se van produciendo los nuevos mundos, hasta que llegamos, los nuevos Parsufim, hasta que llegamos a la aparición del Nekudot de Sak. El Nekudot de Sak da origen a varios procesos. Un proceso es la aparición de lo que ya conocemos como las 10 Sefirot. Estas 10 Sefirot que aparecen de abajo del Tabur, y que este proceso que vive el Nekudot de Sak es que alcanza una Reshimot. ¿Qué es lo que es la Reshimot? La Reshimot es una ecuación o una fracción que está compuesta de la parte superior de la luz y la parte inferior del deseo. Cuando existe una igualdad entre la luz y el deseo, en este caso el Nekudot de Sak es 2 con 2, entonces toma el aspecto de otorgamiento de divinidad, porque hay una igualdad de luz con una igualdad del deseo. Y esto entonces puede producir correcciones dentro del proceso, y es así como baja del Tabur a hacer correcciones en estas Sefirot, y corrige una cantidad de Sefirot y otras no las corrige. Y en este proceso aparece un segundo límite. Si el primer límite se llamaba Tabur, ahora aparece la Parsá. Y cuando aparece la Parsá, esta Parsá, entonces baja el nivel que era el Tabur, que era el límite anterior, pasa a ser la Parsá el nuevo límite. Y por lo tanto, comienzan a hacer las restricciones a contar de esto. Entonces, cuando nosotros ahora estamos en el tercer Parsufim del primer mundo, no olvidemos esto: primer mundo, Adán Carmón, 3 Parsufim del mundo de Adán Carmón. Hay 2 Parsufim más que quedan para el final. Entonces, están los 3 Parsufim acá, 3 Parsufim acá, y quedan 2 hacia otro lado. Estos 2 que quedan, se produce un vacío. Y en ese vacío que se produce entre los 3 que hemos visto, que es Galgalta, Ab y Sak, Parsufim del mundo de Adán Carmón, queda Ma y Bon sin tocarse todavía. Y aquí, en este proceso, tal como lo he visto en la imagen, baja a través de el Parsufim de Sak, entonces aparece el mundo de Atzilut. ¿Ya? ¿Podríamos mostrar el Parsuf de la tablet, por favor? Para que tengamos un apoyo gráfico. Ahí está. Ahí vemos lo que expresábamos, ¿no? Gracias, amigo David. Ahí está lo que expresábamos, ¿no es cierto? Dejamos esto aquí claramente establecido. Ahí están los 3 primeros Parsufim del mundo de Adán Carmón. Allá arriba dice Adán Carmón. Están los 2 que Ma y Bon, que todavía no se interviene en ese proceso, y ahí está, ¿no es cierto?, entre el Tabur y la Parsá,
ya ustedes ven claramente los nombres Tabur y Parsá, está allí el proceso del mundo de Atzilut, ¿ya? En este mundo de Atzilut es donde aparecen varios procesos, ¿no es cierto?, que se vieron en las clases pasadas, en la cual aparece allí un desplazamiento que se llama Malhut de Binah, ya que es la parte donde se producen las correcciones más importantes. Entonces, este desplazamiento que existe, donde estos 5 parsufim del mundo de Atzilut, que están ahí con A, que es A, Ai, Avi, Sa y Malhut, si ustedes se fijan, ahí están esos 5 parsufim, y ahí donde dice Atzilut abajo aparece lo que hoy día nuestro amigo Marco nos va a hablar, y que tiene que ver con este parsuf que está dentro del parsufim ya de Malhut, que está acá en el mundo de Atzilut, ya. Entendamos que Parsuf, para que ustedes no se confundan, es una estructura espiritual, así que podemos decir a un mundo, a distintas estructuras espirituales. Entonces, acá, en el segundo mundo, el primero es Adán Carmón, el segundo es Atzilut, el tercero es Briá, Yetzirah y Asiyah, los 5 mundos espirituales. Allí, en el segundo mundo espiritual, que está dentro del Nekudot de Sak, o sea que está dentro del Parsufim de Sak del mundo de Ancarmón, aparece entonces el mundo de Atzilut. Y este mundo de Atzilut, ¿no es cierto?, tiene un proceso muy interesante, ¿no es cierto?, que vamos a ir compartiendo con ustedes, que da origen a este nuevo Parsuf que conocemos como Adam Arishon. Bueno, en esta etapa del estudio, todo nuestro conocimiento de la sabiduría no es tan amplio, pero podemos comprender cuál es la esencia intrínseca del primer hombre que está en este mundo de Atzilut y que denominamos Adam Harishon. Es una parte del deseo que fue creado y que por ahora tendremos que conformarnos con la definición que fue el alma del primer hombre. Es una parte del deseo de recibir, donde cada una de sus partes están relacionadas entre sí por lazos de otorgamiento y amor, y trabajan juntas como un solo cuerpo. Es decir, tenemos un sistema que ya está cohesionado para trabajar con lazos de otorgamiento y amor. En términos más simples, el alma del primer hombre es el deseo que trabaja en otorgamiento, deseo donde todas sus partes están relacionadas entre sí con la intención, con el fin de otorgar, y ellas actúan como partes conectadas en un solo sistema, y este único sistema, en la conexión entre todas sus partes, se revela una luz única, el Creador. Gracias. Mira, Marquito, vamos a dar acá, que tenemos aproximadamente, estaba contando yo, cerca de más de 50 conectados. 50. De México tenemos a Aldo de Ciudad de México, Belén, Pamela, Minerva, esos 4 y Rafael de Ciudad de México, Alfonso Arteaga de Sinaloa, Jaime Montes de Toluca, Carla Morón de Toluca, Gloria Pérez de Veracruz, Antonio Merino de Chalco, Wilber de Campeche, Miriam Hernández de Toluca, de Chile, Gonzalo de Antofagasta, Eduardo y Bernard de Argentina, el grupo Mar del Plata, Tito, Olga, Fernando Pablo, Héctor Brown de Santa Fe, de Venezuela, José Ramón Campos de Caracas, están en la pantalla. Sí, En la pantalla. de Ecuador, Alfredo Reyes, de Guayaquil, de Estados Unidos, Alba Urdinola de Nueva York, de Colombia, Germán de Bogotá, José Antonio Bedoya de Chinchina, Caldas, Julio Córdoba, Amanda Segura y Hernán Ramírez de Medellín, de Paraguay, Cita Antonio de Guatemala, Ludwig, y tenemos distintas personas que están en el Zoom, ya, Alfonso Arteaga,
Artaín, Ángel, Araceli de Toluca, de Guadalajara, México, de Beney Barú de Tulancingo, México, Elizabeth Cornejo, Jesús, Karina, Bren, Chava, Ivane también de Toluca, México, Eric de Toluca, México. Ahí están, nos vamos a saludar, amigas y amigos, a los grupos físicos que están allí presentes. Un beso para ustedes, qué alegría verlos nuevamente. Acá estamos conectados a través de este compartir de esta sabiduría, los vemos, sus rostros, sus manos, sus sonrisas. Muchas gracias a las hermosas y hermosas chispas y puntos en el corazón que estamos unidos a través de esta sabiduría. Y sigo nombrando para no parar y dejar a nadie en la parte. Está Eric Carmona, de grupo de Medellín, Jorge Lobato de Toluca, José Campo, Lilia Rueda de Toluca, Liliana Eguía, Miriam, Olga, Pedro Martínez de Bolivia, Sergio de Toluca, Verónica Franco, Yola, Diana y Jesús. Tremendo. Impresionante cómo... mira, son sensaciones muy complejas y de repente muy difíciles de describir, pero ver en pantalla esta gente y pensar que hace 12 años atrás había un amigo en México, un amigo en Colombia y 7, 8 amigos en Chile, y mira lo que es ahora. Decenas de personas. Qué bueno. Adelante, Marquito, bueno, sigamos con el Adam. Ya tenemos en este momento una estructura de trabajando en el mundo de Atzilut que llamamos el alma de Adam Harichón, que trabaja en armonía y trabaja con intención de otorgamiento. Hasta ahí todo bien. ¿Qué sigue? Bueno, Adam Harichón es un proceso que aparece de... A ver, queremos... ¿Cómo nosotros nos encontramos de repente las palabras para decir qué es lo que es Adam Harichón? Como leyó nuestro amigo Marco, Adam Harichón no es una estructura física, material. Es un mundo, es una estructura que se llama Adam Harichón y que... evidentemente cuando uno escucha a Adam lo puede relacionar con Adam y Jabá, pero no estamos hablando de esto. Es una estructura espiritual que aparece en el mundo de Atzilut, y cuando aparece en el mundo de Atzilut, si ustedes se fijan en el cuadro que tenía Marco ahí, por favor si lo pueden colocar en pantalla, ¿ya? Ustedes se fijan, este Adam Harichón aparece allí en Malhut, debajo de Malhut, que diríamos es la última Sefirot de ahí del mundo de Atzilut. Este Adam Harichón es una estructura espiritual que aparece para comenzar un proceso de corrección, ¿ya? Ustedes allí pueden ver que eso que se llama Atzilut, que ustedes ven ahí, es Jardín de Edén, ¿ya? Jardín de Edén. Entonces, en ese Jardín de Edén, obviamente está todo lo que la Torá nos dice. Existe un árbol del conocimiento, existe también allí una serpiente, y existe todo este proceso que conocemos nosotros, pero que no tiene que ver nada con lo que estamos hablando materialmente. Olvidémonos del árbol, olvidémonos de la serpiente. Estamos hablando de una concepción espiritual que tiene que ver con que estaba determinado por el sistema que aquí en el mundo de Atzilut esta estructura espiritual pudiese descender o lo que se llama la caída, desde el mundo de Atzilut hasta, si ustedes se fijan, bajo el mundo de Asilla, ¿ya? Así es. Entonces, Marco, vamos viendo, explicándonos ahí cómo vamos trabajando esta estructura que tiene que ver qué es lo que es el Adam Harichón, de qué está compuesto, cuál es el trabajo que ella tiene que hacer. Bueno, como vimos, esta estructura que podríamos denominar, como dice la Kabbalah, 600.000 puntos, que puede ser 600.000 o no, eso no tiene mucha importancia, sino que le dan una característica para que podamos entender una cierta
materialidad. Estos se nos explica en que cuando esta estructura espiritual quiso disfrutar más que dar deseo al Creador, esta estructura se fracciona, se quiebra de alguna forma, ¿cierto? Y empieza a descender por mundos, se podría decir, más densos, que son el mundo de Beriah, Yetzirah y Asiyah. Y llegan a este mundo pasando, ¿cierto?, otra barrera, y se llegan a ciertos almas que podríamos llamar, que no es alma, sino que son puntos en el corazón en donde surge el deseo de la espiritualidad. Como vimos al principio de las lecciones, existe una estructura de deseos en el ser humano que va desde los deseos básicos, pasando por honor, conocimiento, deseos de poder, dinero, y llega también a cierto número de gentes este deseo espiritual, que significa tener el conocimiento de por qué vivo. Es un deseo existencial, ¿cierto? El saber la razón de la existencia, el deseo existencial. Entonces eso es lo que nosotros llamamos punto en el corazón, y es ahí en donde parte la práctica de la Kabbalah, la Kabbalah práctica, que no es solamente, ¿cierto?, llenarse de conocimientos técnicos, y ahí es donde nosotros empezamos a hacer el verdadero trabajo interior, con un trabajo antecedido por grandes cabalistas que nos describieron el descenso desde el mundo de Ein Sof, ¿cierto?, desde Keter, pasando por toda la bajada y toda la ocultación de esta fuerza, hasta llegar a este mundo de Atzilut, donde se genera una estructura, un parsuf, que es el parsuf de Adán Harichón, que es una estructura que está en concomitancia con el deseo, la intención de otorgar, pero que en un momento determinado también, ¿cierto?, quiere recibir más de lo que quiere otorgar al Creador. Es lo que se llama, y ahí viene una bajada de estas luces, llamemos en partes, en el mundo de Beriah, Yetzirah, Asiyah, y llegan a nuestro mundo con lo que llamamos un punto, que es el punto que cada uno de los que pensamos que lo tenemos, o lo queremos desarrollar, o tenemos la intención de llegar, ¿cierto?, a tener el entendimiento de por qué nuestra existencia, desarrollamos a través de lo que es la praxis de la Kabbalah, que significa la unión, el grupo, es decir, es volver de abajo hacia arriba, ¿cierto?, a volver a esa conexión en este mundo, de manera, ¿cierto?, de producir una conexión que también va a estar relacionada con ese mundo perfecto que es el mundo de Atzilut, que es el mundo que estudia la Kabbalah. Los demás mundos, ¿cierto?, todos los que son mundos energéticos, que los han indicado los cabalistas que existen, pero el mundo de la corrección es llegar al mundo de Atzilut. Algo es importante entender, amigo, para que avancemos en esta parte que tú estás expresando, explicar un poco este fenómeno de lo que llamamos la caída o el rompimiento. Cuando hablamos de jardín, ya expresa la Torá que, y la Kabbalah así lo transmite, es que dentro del concepto de jardín estaba que habían ciertos deseos que podía de alguna manera controlar, y que son hablemos de los 613 deseos. De los 613 deseos había 345 y 248. ¿Qué es lo que nos habla? ¿Cuál fue el
pecado de Adán. El pecado de Adán dicen que es que él usufructó del árbol del conocimiento. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo acá es que dentro del jardín habían ciertos kelim que podía Adán Rishon poder contenerlos, y había una cantidad de kelim que no podía contener. Entonces, aquellos kelim que podía contener era el árbol de la vida, y los que no podía contener era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, como se produjo este conflicto dentro de esta estructura espiritual que se llama Adam Rishon, se tuvo, tal como lo vimos en el rompimiento del anterior, cuando vimos cuando bajó del Nekudot de Sac, bajó del Tabur hacia abajo, y hubo una mezcla. ¿Recuerdan ustedes de las Sefirot? Donde hubieron 6 que se corrigieron, 4 que no, y estas 6 que se corrigieron después tuvo que mezclarse, y se mezclaron los deseos, ¿no es cierto?, que dieron origen a todo el proceso del mundo de Atzilut. Aquí nuevamente aparece el mismo proceso en este árbol de la caída. ¿Qué significa lo que estamos diciendo? Significa que en ese instante, el Adam Rishon, que es una estructura espiritual, y aquí viene el tema importante de comprensión, al caer a nuestra realidad, a nuestro mundo, aparece todo lo que nuestro querido amigo Marco está explicando, que aparece toda una conformación de una estructura de chispas de luz, que son 600.000, no necesariamente numérica, sino que es un número que nos dice una completud o una plenitud de chispas. Ese proceso, que más bien nos va a explicar Marco, que está aquí abajo, y qué significa estos puntos en el corazón, cómo se unen y cómo trabajan, lo que quiero dejar claramente expresado, que la caída del mundo de Atzilut, que pasa por el mundo de Bria, Yetzirah y Asiyah, para caer en nuestro mundo, es que Adán no pudo corregir los kelim, o sea, no pudo sobrellevar los kelim, y eso fue lo que se llama una clipa, o finalmente el pecado, ¿no es cierto?, y caen a nuestro mundo. Aquí el texto lo expresa claramente esto, y dice así, dice: el jardín de Edén es la denominación del mundo de Atzilut. Los árboles del jardín son los kelim de Adam Rishon que se hallan en Atzilut y que puede utilizar. El árbol del conocimiento del bien y el mal son los kelim de Adam Rishon que se encuentra debajo de la parsá y que tiene prohibido de utilizar. Por lo tanto, el pecado es la denominación del rompimiento. En el rompimiento se caen y se rompen todos los kelim de Adam Rishon. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? El rompimiento de la vasija de Adam Rishon dan origen a todo lo que conocemos como nuestra realidad, como nuestro mundo. ¿Ya? Ese es el proceso que pasa allí. No vamos a entrar mayor en detalle porque sería largo y a lo mejor complejo si explicamos los kelim, cuáles son los kelim que sí, cuáles son los kelim que no, porque no es el tema de profundizar. Lo que queremos expresar que en el mundo de Atzilut se produce lo que es la caída. Entonces, Marquito, sí, baja a nuestro mundo, ¿no es cierto? Y en nuestro mundo aparece lo que tú expresabas de las 600.000 chispas. Ya. Y de ahí entonces, ahora, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué pasa con eso, con ese proceso? Bueno, no solamente, en este mundo existe el ser humano, sino que existe lo inanimado, vegetativo, ¿cierto? Vegetal y animado. Hasta el nivel animado, cierto, vegetal, y posteriormente el inanimado, tienen un proceso de corrección, pero es un proceso de corrección involuntario para restituir, cierto, porque la Kabbalah, como se explicó en las primeras lecciones, nos explica que este es una bajada para llegar a este mundo y luego la subida. Esa es lo básico en Kabbalah. Por lo tanto, los niveles inanimado, vegetal, son, digamos, de alguna forma como marionetas, y no se dan cuenta de que están conforme a leyes. A ellos se les denomina los ángeles, ¿cierto? Que son llamados en la sabiduría de Kabbalah fuerzas que con ayuda del Creador se dirigen a los niveles y no tienen independencia.
El hombre fue creado para levantar los cielos, dijo el rabino Mendel de Koch. Como el resto de las palabras de los cabalistas, también las del rabino de Koch son tan profundas como el mar, y para comprender realmente debemos llegar a su nivel. De todas maneras, no nos equivocaremos si llegamos a la conclusión de que fuimos creados como marionetas. El humano es el único creado naturalmente opuesto al atributo de otorgamiento, porque precisamente dentro de esa oposición es posible elevarse al nivel más alto de la creación. Si aprendemos a elevarnos desde el estado de separación al estado de otorgamiento, no solo estaremos en otorgamiento y armonía con toda la creación, sino que en nuestro camino hacia el estado corregido adquiriremos también el intelecto que dirige la creación y podremos dar existencia a ese estado por nosotros mismos. En otras palabras, estamos de espalda al Creador, y al estar de espalda, ¿cierto?, nos surge este deseo que es el punto en el corazón, y empezamos a trabajar en el grupo, empezamos a trabajar los conceptos de unión, sabiendo que fuimos hechos con un ego que quiere todo en el mundo, quiere todo el conocimiento, toda la admiración, dinero, y este camino, ¿cierto?, nos está indicando que tenemos que hacer como una especie de ir creando esta pantalla y haciendo el trabajo, incluso en el grupo, ¿cierto?, como niños pequeños, como nuestro rap, que es como la tía del jardín, ¿cierto?, que nos toma a todos de la mano y nos va llevando por este camino y nos empieza a enseñar a no solamente creernos chicos buenos y andar como niños buenos, sino que empieza a trabajarse todo este tema de el ego, de manera de ir por el lado de recibir con la intención de otorgar, y empieza a estructurarse el trabajo interno que se hace en los grupos de Benei Baruch, ¿cierto?, que apuestan a ir formando esta estructura, llegando, ¿cierto?, a restablecer a través de la unión y no de la separación, que es lo que condujo a este rompimiento, de manera de producir una corrección de nosotros y de toda la humanidad en un tiempo determinado, que estaríamos hablando de los 6.000 años. Así es. Sí. Lo que implica, estimados amigas y amigos, que existen varias cosas aquí que podemos discernir de lo que hemos compartido con ustedes a través de estas clases. Existe un ordenamiento sistémico cerrado. Esto es muy importante entenderlo. O sea, ¿qué significa un sistema cerrado? Que está determinado ya por el sistema de la creación y que tiene una estructura que viene desde arriba hacia abajo, ¿ya? Y por lo tanto, esta estructura que viene desde arriba y de abajo, hemos ido con ustedes viendo a través de estos discernimientos de esta estructura de los mundos que van disminuyendo a través de los Parsufín y los Sefirot, hasta llegar en este instante, a lo que está expresando nuestro querido amigo Marco, a lo que llamamos como nuestro mundo o nuestra realidad. Decíamos, por un lado, que en el primer Simsum, cuando se produce la aparición del primer mundo, Adán Kanmon, en el mundo superior, en el mundo de Insof, en nuestro mundo aparece el inanimado, hace 14.000 millones de años. ¿Qué implica eso? Que existe todo un proceso del desarrollo del inanimado, que da origen a todo el sistema de las galaxias, constelaciones, cúmulos y mundos. Me refiero mundos desde el mundo de la Vía Láctea, etcétera, de universos, hasta llegar a la conformación de nuestra Tierra. Y como dice Baal Sulam, donde todo este proceso de las glaciaciones, del enfriamiento y el calentamiento de la Tierra, que van dando origen a las distintas capas, que aparece con un fuego incandescente en el centro de la Tierra, que es el deseo de recibir, y que se va cubriendo con distintas capas de tierra y de agua que van refrigerando la Tierra,
porque por eso existen las aguas subterráneas, etcétera. Entonces va todo este proceso de conformación de todas las capas de petróleo, etcétera, de minerales que van equilibrando todo el sistema, porque esto es un sistema perfecto y que van dando origen finalmente a las capas superiores de la Tierra, donde van produciendo las situaciones adecuadas para la aparición del sistema vegetativo, que después da origen al sistema animado hasta la aparición del hombre. Tenemos una imagen, por favor, nuestro técnico, que para que la siga explicando. Ahí está, por favor. ¿Ya? Este sistema, gracias Marquito, este sistema que está expresado aquí a través de esto, ustedes lo están viendo en la pantalla desde, a ver, donde aparecen lo que son esas montañas, es inanimado, o sea que este proceso va hasta el último, que es el hablante. Estos 4 partes, que es inanimado, vegetativo, animal y hablante, obviamente hay un 5.º nivel. No se olviden que todos son 5. Existe un 5.º nivel, pero del cual nosotros todavía no podemos hablar porque de eso no sabemos nada. Sabemos solamente hasta este 4.º nivel, que es el hablante. Ahora, todo este proceso que va de donde se ve esa montaña y que es inanimado hasta donde dice hablante son 14.000 millones de años. Se sabe con certeza que hace más o menos entre 12 a 13 millones de años aparece el hombre. Pero cuando hablamos del hombre, estamos hablando de un hombre que el hombre prehistórico, o el hombre de las cavernas, el hombre primitivo, como usted quiera llamarlo, tiene todo un proceso de evolución, que todavía no aparece este Adam Arishon. O sea, todo este proceso que va desde que aparece la primera criatura, ¿no es cierto?, y todo este desarrollo desde el Homo sapiens, etcétera, hasta llegar al primer hombre, hay un proceso de muchos años, porque la Cábala habla del primer hombre, habla del hombre que se hizo la pregunta ¿por qué existe? Este primer hombre en este nivel que está bajo, volvemos a entender, estamos haciendo una duplicidad entre el mundo de Insof, Axilut, Adam Arishon espiritual, al nuestro mundo, que es el mundo material, donde estamos reflejando a través de estos ciclos o estas distintas etapas de la evolución del deseo, hasta llegar al hablante. El hablante es una cualidad distinta al animal, que es la capacidad de comunicarse. Esa capacidad de comunicarse, que está relacionada con el razonamiento, hace que aparezca lo que se llama hablante. Pero la Kabbalah habla que el primer hombre, como concepto de hombre, como concepto de ser humano, es Adán y Javá, o sea, Adán y Eva. Este primer hombre aparece en lo que se llama, en el proceso de nuestra realidad, aparece a través de un alma que contiene 600.000 chispas. Entonces, cuando se produce en el mundo, por existe una ley en la Kabbalah, lo que es arriba es abajo. Cuando en el mundo superior, en el mundo de Insof, en el mundo de Azilut, el Adam Arishon, como expresábamos en la lectura, se desmenuza, se despedaza, se desintegra en una cantidad de chispas de luz, y esa cantidad de chispas de luz se concentran también en nuestra realidad, desintegrando ese Adán y Javá. No sé si entendemos eso. Si hay preguntas, por favor, envíenlas, porque es importante entender esto. Sí. No nos confundamos en este cuadro. Les pido por favor que no nos retiremos, porque es muy importante ver este cuadro para que entendamos lo que estamos explicando. No confundir que existe el mundo de Adán Carmón, es un mundo espiritual que, como leyó muy bien Marco, es solamente estructuras espirituales que no tienen nada que ver con materia, ni con creación, ni con creado, ni con nada visible. Es simplemente energías que viven un proceso que se llaman mundos espirituales. Ese es Adán Carmón. En el mundo de Axilus, ustedes aprecian, en Malhut, en la última parte, antes que esté la Parsá, aparece el Adam Arishon, una estructura espiritual que contiene la misma contingencia
que lo demás que hemos hablado en toda esta estructura, algo que es netamente espiritual, no es física. Donde se produce la fisicalidad es en el sistema que llamamos Olam Hazé, nuestro mundo, donde aparecen allí los 4 niveles. Pero cuando aparece eso que aparece como globo allí, ¿no es cierto?, que es nuestro mundo, hace 5.777 años. Hace 5.777 años aparece un hombre, el primer hombre, que se pregunta la razón de la existencia. Esta pregunta de la razón de la existencia, enseña la Kabbalah, da origen al concepto de primer hombre. No primera creación de un hablante, sino que el primer hombre que existe, que da origen a la Kabbalah. O sea, con este Adán y Javá en nuestro mundo, hace 5.777 años, se da origen a un proceso en nuestra realidad de la desintegración de 600.000 chispas de luz que comienzan un proceso de corrección y que están determinadas 6.000 años para esa corrección. O sea, son 6.000 años, que es igual a 6 días de la semana, y el 7º día de la semana, que es el Shabbat, es el día de descanso, es el día de la corrección. Eso lo vamos a explicar más adelante en otras clases. Después ustedes, cuando participen con nuestro maestro Rab, lo van a entender mejor, pero queremos explicar eso. No sé si hay algo más que agregar, Marquito, para por favor. Reafirmar lo que estabas diciendo, dice: para comprender más profundamente el trabajo que debemos realizar en el ascenso desde nuestro mundo hacia la espiritualidad, ampliaremos un poco la explicación sobre el proceso espiritual llamado rompimiento del alma del primer hombre. Comenzaremos con una importante aclaración. El primer hombre que fue creado en el mundo de Atzilut no es el mismo personaje que vivió en nuestro mundo hace 5.774 años y que fue el primero en descubrir la espiritualidad. Se tratan de 2 discernimientos totalmente diferentes. El alma del primer hombre en Atzilut es un discernimiento espiritual que no tiene de manera alguna forma material. El primer hombre en nuestro mundo era una persona de carne y hueso. El primer hombre que fue creado en el mundo de Atzilut, ese es ese mismo primer hombre sobre el cual se habla en el principio del Génesis. Todas las historias de la Torá, como todos los escritos sagrados posteriores, son de hecho narraciones de los discernimientos espirituales. El pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, que figuran en la Torá, y el destierro del paraíso describen en realidad el proceso espiritual llamado rompimiento del primer hombre. Es decir, hemos visto también que la Kabbalah ha evolucionado en distintos textos. Nosotros, como somos adscritos, ¿cierto?, a la Kabbalah luriana, desde el gran maestro Ari en adelante, porque ya se convierte en una Kabbalah científica. Pero antes ya estaban los discernimientos, y esto es una acumulación de gente que ha tenido contacto con el mundo espiritual, y la Torá describe esos mundos, el mundo que hablabas tú del jardín del Edén y el comer del fruto del conocimiento, y que queda claramente establecido en esta lectura, claro, Marquito, que es algo netamente espiritual, ¿ya? Que nosotros ahora bajamos a nuestra realidad hace 5.777 años, porque obviamente él leyó algo que está hecho hace 3 años atrás. Hoy día lo que nosotros podemos entender y discernir es lo siguiente: se han dado 6.000 años para nuestra corrección. Dice la Torá, se dieron 2.000 años para los padres, 2.000 años para los hijos y 2.000 años para esta última generación. Esta última generación está dividida, cada uno de estos 2.000, 2.000 y 2.000 años están divididas de acuerdo a la estructura del día y la noche, dentro de la estructura de la costumbre de Israel. Por lo tanto, si esta estructura que nosotros dividiéramos cada uno de estos 1.000 años a través de estas divisiones del día, estaríamos en la última vigilia de la noche. ¿Qué significa la última vigilia de la noche? Significa que estamos en el último milenio y en la última 4ª parte de la noche.
La noche se divide en 4 vigilias. La última vigilia serían, de acuerdo a esta estructura, 250 años, y estaríamos, por lo tanto, desde ahora, en el tiempo del Mesías, que son 250 años. Y fíjense ustedes que es muy interesante, porque si ustedes sacan la cuenta, es exactamente muy cerca cuando comenzó la difusión de la Kabbalah por Benay Baruch, 1990-1995. Por lo tanto, entramos a la 4ª vigilia con la aparición de Benay Baruch y la divulgación de la Kabbalah al mundo entero. Cuando uno empieza a estudiar esto concienzudamente, no le queda ninguna otra alternativa que creer que exactamente este sistema cerrado se cumple con un propósito, con la aparición de Benay Baruch, con la aparición de esta apertura de una sabiduría maravillosa, ancestral, una sabiduría que muchos hubieran dado todo por tenerla, y hoy día llega a este grupo de personas que están de alguna manera determinadas a través de este proceso de sistema cerrado a ser considerados por nuestro sistema, por el Creador, para tener una chispa de esta alma de la Rishon. ¿Qué significa todo esto? Significa que en esta última vigilia, estos últimos 250 años, que comienza la era del Mesías, o la era del Mesías, en cualquier momento puede llegar la final corrección. Entonces, ¿qué enseña la Kabbalah? Va a llegar un proceso de corrección de las almas a través de 2 formas: a través de Beitó o Ashigena. ¿Qué es Beitó? A su tiempo, o sea, a 6.000 años. Pero eso será con mucho dolor. Porque ustedes imagínense la situación que tenemos hoy día en el mundo. Imagínense cómo va a avanzar el egoísmo. ¿Qué pasaría si llegamos a los 6.000 años con Beitó? Mejor no lo transmitimos, porque cada uno saque sus conclusiones. Pero también dice que podemos hacerlo en Ashigena. O sea, nosotros ir a encontrar los 6.000 años, y no que los 6.000 años nos encuentren a nosotros. Entonces, existe todo un proceso. Ahora, ¿cuál es este proceso? Porque ustedes dirán, hemos estudiado todas estas clases, hemos vivido todo esto, hemos estudiado cosas maravillosas de la Kabbalah, pero finalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que restringir, tengo que dejar cosas, tengo que abandonar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es lo que fue nuestro proceso de corrección, unirse. Así es. Por lo tanto, el proceso hoy día que enseña la Kabbalah es que tenemos que hacer todos los esfuerzos para unirnos. Pero usted dirá, ¿eso es tan fácil? No, no es tan fácil. Mira, aquí quiero reafirmar lo que tú dices. Dice, como hemos dicho, en el rompimiento del primer hombre se ha roto el contacto de otorgamiento que conectaba las partes. Como consecuencia de ello, los cabalistas escriben, se dividió el primer hombre en 600.000 partes rotas del alma, que descendieron del mundo de Atzilut a los mundos de Briá, Yetzirá y Asiyá. Cada alma rota en los mundos espirituales se divide también en sendas chispas de alma que cayeron en nuestro mundo. Estas chispas de alma son los puntos en el corazón que despiertan en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay un fragmento del deseo del alma del primer hombre que quiere volver a la conexión, al contacto con el Creador, a la espiritualidad. Debemos conectar esos deseos nuevamente, juntos en un solo deseo, del mismo modo que estuvimos conectados antes del rompimiento, y debido a que en la ascensión de abajo hacia arriba nos conectamos dentro de nuestro deseo libre y consciente, lograremos el contacto con el Creador en toda su profundidad. ¿Te acuerdas, Marco, en una de las clases vimos cuál es finalmente lo que es el pensamiento de la creación? El pensamiento de la creación es dar placer a los creados. ¿Cuál es el deseo del creado? Igualarse al creador. Pero esta dicotomía o esta disparidad o esta cosa contraria que es el recibir y el otorgar están muy lejanos. Para que se logre la igualdad de forma, para que el placer que el creador quiere llenar a los creados se dé,
tiene que haber una cosa que se llama igualdad de forma. Y cuando yo logro la igualdad de forma, cuando me comprendo que mi única razón de la existencia es ser canal de otorgamiento. Así es. Nosotros vamos a llegar a concluir a través de nuestro proceso de corrección y entender a través de él que lo único que tenemos que hacer es unirnos, y de la manera que nos unimos, la luz que reforma nos cambiará. Ahora, tú leíste algo que es importante entender. Nosotros, por lo tanto, hemos venido evolucionando. A ver, no quiero decir la palabra nosotros porque yo creo que no corresponde. A ver, como concepto de humanidad, hemos tenido un desarrollo, y vamos a hablar de estos 5.777 años. Desde el momento que empezó Adán y Jabá, y Abraham constituyó el primer grupo que empieza la corrección, esas chispas de alma han venido trabajando y evolucionando a través del desarrollo de la historia en distintos cuerpos que van corrigiendo distintas partes que el sistema cerrado determina. Me explico. Existe una luz pequeña, un nekif, que es la luz como de una vela, que es el soplo de vida, o sea, es el que tienen todas las personas que viven esta existencia humana, todas. Hoy día los 7.000 millones de habitantes. Pero estos 7.000 millones de habitantes que tienen esa chispa de vida, no tienen lo que se llama el punto en el corazón desarrollado, está en ocultación. Solo hay una pequeña parte, que son las 600.000 chispas de luz de Adán, los que tienen esta conexión con el mundo superior. Estas 600.000 chispas han venido evolucionando a través de la corrección, a través de distintos procesos de la historia, ya sea en un bando o en otro, no importa qué, da lo mismo. Lo que sí importa que el colectivo, a través de la influencia de estas chispas de almas en la historia, ha ido evolucionando a través de lo que uno expresaba, Marco, que es los deseos como evolucionan para construir una sociedad tecnológica donde el ego ha llegado a niveles insostenibles para llegar a la crisis que tenemos, por un lado, y la evolución del desarrollo de las almas en forma interna en el progreso del desarrollo del proceso de la conexión del nuevo Adam Arishon que estamos construyendo. Entonces, por un lado, la humanidad ha evolucionado en pos de este deseo de recibir mucho más pleno, y las almas han evolucionado a través de las correcciones que han hecho en los distintos cuerpos. Entonces, cuando hablamos de Kabbalah, hablamos del alma de Adam Arishon, no hablamos del alma mía, no. El alma de cada uno contiene una chispa del alma de Adam Arishon. Contiene una chispa del alma de Adam Arishon. Y por lo tanto, esa chispa que me es dada por el sistema general, a través de la conexión que yo hago con el grupo, con el método, con los amigos, yo voy desarrollando esa chispa de luz a niveles que voy conectando mi desarrollo interno a través del trabajo espiritual con el grupo, con el método, voy conectando esta alma a los niveles superiores y voy alcanzando grados a través de estos 125 niveles, que quiere decir que la chispa de alma que hoy día yo contengo en este cuerpo, que después es simplemente materia, muere y se acaba, esa alma que hoy día yo contengo y que cada uno contiene, hace un proceso espiritual. Lo importante es que este proceso espiritual produzca avances. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que yo tenga una chispa de alma que se llama punto en el corazón y que va evolucionando? Es que el placer que esa alma recibe por esta conexión que tiene, la disfruto en este cuerpo. Entonces, el único placer que tiene este cuerpo, materia perceptiva, es disfrutar de la plenitud del Creador, o la plenitud de la Kedushá, o de la santidad del Creador en mi cuerpo. Es el privilegio que me da la chispa de alma que yo contengo. En la medida que yo me conecto, yo sigo recibiendo esa luz que reforma, y por lo tanto yo puedo ir viendo en este cuerpo la conexión a los mundos espirituales. Si yo me desconecto
yo dejo este método, yo digo no lo creo, o yo me aparto, yo pierdo ese privilegio de avanzar, no pierdo el avance espiritual. No, en espiritualidad nada se pierde, pero hasta ahí llega el desarrollo de esa chispa de alma en este proceso. ¿Y usted puede perder esa chispa de alma? Sí, la chispa de alma ya evolucionó, pero usted sí la puede perder, porque usted no siguió haciendo el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy día? A través del método de la Kabbalah, a través de la unión de estos amigos que vemos y sentimos como cuerpos, como materia, ¿ya? Hacer un trabajo de conexión, hacer un trabajo donde entendemos que tenemos que anularnos muchas veces en poder colectivo, donde nuestro ego que nos sirvió para construir lo que somos hoy día, lo que nos creemos, lo que tenemos, lo que hemos estudiado, lo que hemos alcanzado, individual y colectivamente, no tiene ninguna importancia. Lo único que tiene importancia y relevancia es que debo buscar cualquier forma a través del método de la Kabbalah para conectarme con el otro. Así es, y justamente una de las enseñanzas de nuestra escuela Marín Baruch es el trabajo en decenas, es el trabajo de equipos, de manera de que tal como estaba constituida en el mundo de Atzilut, esta alma interconectada de deseos, también, ¿cierto? Nosotros hacemos un trabajo en donde más que la importancia del yo es la importancia de nosotros. Es un método en donde sabemos que 10 hombres o mujeres que se quieren unir, ¿cierto?, dan una potencia muy grande para conectarnos y empezar a sentir un poco este mundo espiritual, acercándonos al mundo de Atzilut. ¿Tenemos preguntas? Sí, Marco, tenemos preguntas acá. Mira, Aldo de Ciudad de México pregunta: esta luz de la vasija, al momento de que sale desmenuzada, desintegrada, ¿ya?, ¿nos transforma y afecta directamente en el proceso de evolución? ¿La luz de la vasija? Esta luz de la vasija, al momento de que sale desintegrada, desmenuzada, ¿nos transforma y afecta directamente en el proceso de evolución? Por supuesto, no. Como es arriba, es abajo. La desintegración del mundo superior es la que produce este mundo, que es un mundo de las consecuencias. La disgregación de este parsufim espiritual, ¿cierto?, produjo la miriada o los millardos que somos de entes con este ego. Hay un correlativo entre el mundo espiritual y el mundo del ser humano. Por eso que cada uno en sí mismo se cree que es la existencia misma, porque sin nosotros uno se cree el ser único, porque su pantalla está hecha de que si uno no tiene una sensación de este mundo, el mundo no existe. Y eso es una conexión directa con el mundo del rompimiento del mundo del Haram Harishon. Por lo tanto, muy buena pregunta y está totalmente conectado. Aquí tenemos otra pregunta. Sila Antonio Estigarribia, de Paraguay. El instructor citó que estamos en la última vigilia, en la era del Mesías. ¿La figura del Mesías viene del mundo espiritual? Sí. Sí. A ver, el concepto de Mesías, según la enseñanza de la Kabbalah, tiene que ver con una fuerza espiritual que aparece en nuestro mundo para crear todo lo que es el cambio del deseo del hombre, en este caso ese deseo de recibir para sí mismo, para transformarse en canales de otorgamiento. Y ese concepto de Mesías no es una persona, nada de eso, es simplemente que entramos en una era en la cual el hombre tiene accesibilidad a través de
esto, me refiero a hombre, pero estamos hablando del mundo espiritual, las almas tienen acceso a tener esta fuerza, esta luz que reforma, esta luz que corrige, de poder tener una conexión que le permita al mundo superior. Ahora, es importante entender que cuando esta luz circundante o esta luz que reforma o la luz que corrige, que es lo mismo, desarrolla un proceso en el hombre, es un proceso también colectivo en todo el sistema general. O sea, existe corrección mía, individual, sumada a la corrección de las personas de mi grupo, que traen una conexión con todos los grupos a través de lo que decía nuestro amigo, que son las decenas, que se desarrollan las 10 sefirot, y estas correcciones de las 10 sefirot van transformando también todo el sistema de países, continentes, etcétera. Entonces, toda la transformación que la luz que reforma produce en este sistema nuestro va también reflejándolo, porque esto tiene que ver con una luz que cae en todo el sistema general. Miren, hay tanto que hablar en tan poco tiempo, pero es expresar que cada esfuerzo individual es como gotas que van cayendo en un contenedor que contiene todos los esfuerzos que hagamos. O sea, partimos de esfuerzos individuales, de esfuerzos que cada uno realiza a través de la búsqueda de distintas formas que la Cábala enseña para alcanzar un proceso espiritual. Pero ese trabajo no lo puedo hacer solo. Evidentemente es un esfuerzo que yo hago solo, pero yo debo juntar mi esfuerzo con los esfuerzos de los demás, y para eso se nos da un grupo, la conformación de un grupo, ya sea físico o virtual. En conexión con ese grupo yo voy encadenando uno solo, más otros somos 10, más otros somos 100, más otros somos 1000, más otros somos 10.000, y podemos llegar por lo tanto a una cantidad de luz potencial tremendamente grande. Esa influencia que recibimos nosotros en nuestro proceso de conexión como grupo, finalmente lo transformamos a todo el sistema general. Entonces la luz que reforma, si bien influye sobre nosotros que hacemos la acción, también influye sobre todo el colectivo, porque no se olviden que nosotros hicimos un pacto y somos responsables por todos los demás. Entonces, este concepto de la luz del Mechía, que comienza en esta vigilia, no solamente va a afectar nuestro sistema de grupo de Benei Barú, sino que al mundo entero. Marco, ¿algo más que agregar? Nos quedan como 10-12 minutos todavía. ¿No quedan más preguntas? No, pareciera ser que la gente entendió todo o no entendió nada. No, yo creo que entendió todo. Qué bueno, mejor. Sería más pésimo si como instructores no entendieran nada, ¿no? ¿Ya? Ahí están. ¿Han entendido o no han entendido? A ver qué nos dicen. Levantan pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo. ¿Qué? ¿Ah? Pulgar hacia abajo, hacia arriba. Mire, no existe ni el bien ni el mal, así que da lo mismo cualquier cosa que ustedes coloquen, porque todo está perfecto. Pero bien, no sabemos que ha sido bastante difícil, de acuerdo a los comentarios de ustedes, la comprensión de esto, pero sí, no hay pregunta, que decir que se ha entendido bastante. Marco, hay una pregunta que surge de todo esto. ¿Qué entonces es lo que me queda a mí para lograr mi corrección? Es convertir mi deseo. A ver, explíquenos eso. El deseo de recibir en nuestra esencia, digamos, nosotros es como el ego nunca lo podemos negar, somos así, estamos estructuralmente hechos solamente con materia de recibir. Por lo tanto, mi trabajo es ir humildemente trabajando este aspecto, de manera de ir trabajando en mi entorno,
en mi entorno espiritual, que es el grupo, porque definitivamente todo mi sistema de creencias, de trabajo, de conocimiento sobre estos temas, muchas veces no van a coincidir y tampoco uno tiene ganas, o en este caso particular, de convencer a otro. Nosotros no tenemos la intención de convencer, ¿cierto?, ni ser proselitista en un camino, sino que sencillamente lo que nosotros consideramos que es lo correcto, lo damos porque estamos dando, creemos, lo mejor nuestro. Y cada uno tendrá, ¿cierto?, la posibilidad de tomar o no tomar este camino. Aquí no hay coerción, aquí a nadie se le está obligando. Por lo tanto, yo creo que convertir la intención para cohesionarnos y llegar a conformar, ¿cierto?, este Adam Jarichón fragmentado es el objetivo, por lo menos para mí, primordial. Y entender, digamos, no solamente acá, por eso que los cabalistas se han esforzado en desarrollar la estructura partiendo desde el mundo de Almutó, que es el mundo del creador, el cual no se estudia en Kabbalah porque es una propiedad de otorgamiento la cual nosotros no tenemos ninguna capacidad de entenderla, ya que somos 100% fuerza de recibir toda la creación, desde ese estudio hasta llegar a la praxis del grupo, el congreso, los grupos, la difusión, todo lo que uno pueda estar a su alcance, dentro de todas las posibilidades que uno puede, porque igual tenemos que seguir trabajando, nuestra familia, nuestros hijos, y no nos alejamos del mundo, no nos alejamos del mundo, participamos activamente dentro de él y tratamos de generar cosas positivas dentro de este mundo y tratar de ser una persona justa, y justa es aquella la que justifica al creador. Porque todo esto tiene que ver, ¿cierto?, con un plan de la creación, que hace el bien a sus criaturas, y se nos dio la Kabbalah. Así es. Marco, antes que leamos los últimos 7 minutos que nos quedan, hay una pregunta de Antonio Medino de Chalco, México. Dice: en la vida cotidiana, ¿cómo sería una corrección en grupo? En la vida cotidiana, bueno, del punto de vista de la sociedad cabalista o del punto de vista de la sociedad, abarquémoslo de las dos maneras para que contestemos la pregunta. Bueno, yo te podría responder si la sociedad genérica, ¿cierto?, la estructura que estamos hablando fuera de la Kabbalah, va en un objetivo de unión, ¿cierto?, de que ha ido la estructura social, uno ve que va avanzando. Ha ido avanzando. Pensar que hace 200 años atrás todavía teníamos esclavos, que hubieron muchos desastres provocados por el hombre subyugando a otro hombre. Hemos tenido una evolución. Todo lo que une a la gente es un avance, todo lo que une al pueblo, todo lo que une y todo lo que desune es seguir en ese rompimiento desde el punto de vista social. ¿Y en nuestro grupo cómo sería? En nuestro grupo es trabajar en la decena, es tratar de cumplir este deseo de recibir, transformarlo en otorgamiento, como actores, como nos dice el rap, que actuemos actuemos aunque nos cueste. Es un trabajo duro porque somos egoístas, siempre estamos pensando, calculando sobre nuestro deseo de recibir. Entonces es un trabajo interno que hay que hacerlo, no con la consigna sin esperar nada a cambio,
sino que esperar que el otro progrese, porque el subir a este mundo de Atzilut, el mundo del primer hombre, no es individual, es grupal. Sí. Nadie se saca solo de la cárcel. Sí, si bien es cierto que esta división que hacen los cabalistas de 2000, 2000 y 2000, sin lugar a duda, hubieron los primeros 2000 eran procesos de corrección fuertes, grandes de hombres individualmente, pero ya en este último periodo, digamos, de estos últimos 2000 años, siempre los grandes cabalistas tuvieron grupos de corrección, maestros con sus distintos alumnos. El mismo Ari, en 1700 y tanto, él tenía una yeshiva, o sea, un grupo de alumnos que estudiaban con él en Safed, y así después otros cabalistas, ¿no es cierto?, fueron haciendo lo mismo. El mismo caso va a la Sulam, el Rabash, y hoy día Michael Laimon, ¿no es cierto?, que ha sido mucho más abierto en toda su enseñanza, ha llevado que nuestro trabajo hoy día es en grupo. Entonces, si tuviéramos que aplicar en la vida cotidiana, es un trabajo del método. El método de Benay Barú, que es de alguna manera el método de la conexión, de la conectividad, de la relación, de la unidad, es el método que para este tiempo como un proceso de corrección. Mira, tenemos otras preguntas que han llegado ahora, pero estamos llegando, nos quedan 2 minutos y queremos leer a todas las personas que han estado conectadas el día de hoy. Aproximadamente 45 personas han estado conectadas a la lección de hoy. De México tenemos 21 personas. Tenemos a Aldo de Ciudad de México, Belén de Ciudad de México, tenemos a Pamela, Ciudad de México, Minerva, Ciudad de México, Rafael de Ciudad de México. Tenemos a Alfonso Arteaga de Sinaloa, a Jaime Montes de Toluca, a Carla Morón de Toluca, a Miriam Hernández de Toluca, a Patricia González de Toluca, a Gloria Pérez de Veracruz, a Antonio Medino de Chalco, a Wilber de Campeche. Tenemos el grupo de Guadalajara, tenemos a 4, a Aidar, Javier, Miguel y Yasmín, y tenemos al grupo de Tulancingo, 4 personas, Melquiades, Elizabeth Cornejo, Claudia Díaz, Sergio Romero, de Chile a 4, Gonzalo en Antofagasta, Eduardo, me parece que es el de la quinta región, Bernard y Teresa de Antofagasta. De Argentina 5 personas, del grupo de Mar del Plata, Tito, Olga, Fernando, Pablo, Héctor Bauman de Santa Fe. De Venezuela 1 persona, José Ramón Campos de Caracas. De Ecuador 1 persona, Alfredo Reyes de Guayaquil. De Estados Unidos tenemos Alba Urdinola de Nueva York y Josefina de Tampa, Florida. De Colombia tenemos 5 personas, Germán de Bogotá, José Antonio Bedoya de Chinchina, Caldas, Julio Córdoba, Amanda Segura y Hernán Ramírez de Medellín. De Paraguay 1 persona, Sila Antonio. De Guatemala 1 persona, Ludwig. De Salvador 1 persona, Jorge, y de Perú 1 persona, Katy. Y terminamos, y vimos ahí, a ver si nos pueden poner nuevamente en pantalla eso, terminamos con el 30 conexiones en la sala de Zoom. Amigas y amigos, estamos ya llegando a la culminación de este ciclo. La próxima clase ya es la última, el cierre. No se olviden que el próximo miércoles tenemos preguntas y respuestas. Un gran saludo, un gran corazón a todos ustedes, una conexión importante a través de este método que tenemos con ustedes, y es para nosotros un privilegio de compartir con ustedes esta sabiduría tan maravillosa y que nos ofrece una calidad de vida, una certeza y una seguridad de un futuro, y a la vez la plenitud de estar conectados con un sistema que nos quiere llenar de placer, y en los cuales somos nosotros, de acuerdo a nuestro deseo, aquellos canales del otorgamiento que el Creador quiere revelar a través de la luz que reforma en nuestras vidas. Muy buenas noches, gracias por escucharnos, y seguimos con la próxima lección el miércoles y el próximo domingo. Muchas gracias por todo. Que tengan un buen descanso, una buena semana, y nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Chao.
Gracias, Marquito. Gracias a usted.